Hay casas que se construyen para vivir y otras que se levantan para mandar. Esta no fue solo una mansión bonita ni un capricho arquitectónico de su época, fue un punto de quiebre. Mientras el país creía que estaba entrando por fin a la modernidad, entre esos muros comenzaron a tomarse decisiones en voz baja, sin aplausos ni reflectores, decisiones que con el tiempo formarían un poder que ya no respondería a nadie. No hubo golpes, ni conspiraciones de película, ni escenas escandalosas. Hubo algo más peligroso, firmas, acuerdos discretos y silencios largos que nadie cuestionó. Y cuando México quiso darse cuenta, ese poder ya se había salido de control. Durante décadas, el nombre de Miguel Alemán Valdés se repitió como sinónimo de progreso. El primer presidente civil después de años de generales y cuartelazos. El hombre joven, bien vestido, que hablaba de futuro, de desarrollo, de dejar atrás la revolución para ponerse traje y mirar al mundo como una nación moderna. Eso fue lo que se contó, lo que se enseñó y lo que se repitió generación tras generación, hasta que se volvió verdad incuestionable. Pero hay historias que no entran en los discursos oficiales. Historias que no se cuentan en ceremonias ni aparecen en los libros de la primaria. Historias que no empiezan frente a una bandera ni en una plaza llena de gente. Hay relatos que nacen lejos del micrófono y del pueblo, en espacios privados donde nadie levanta la mano para opinar y donde el poder puede relajarse, quitarse la máscara y mostrarse tal como es. Esta historia comienza en una casa. Una mansión que, con el paso del tiempo, dejó de ser simplemente un hogar elegante para convertirse en un punto de encuentro. Un lugar donde no se escuchaban las quejas del obrero ni el cansancio del campesino, donde no llegaban los problemas del barrio ni la preocupación de la gente común. Era un espacio cómodo, bien cuidado, discreto, donde el poder podía sentarse tranquilo, servirse una copa y hablar sin interrupciones. Ahí no se gritaba ni se discutía en público. Ahí se decidía. Mientras afuera el país seguía su rutina, creyendo que todo marchaba derecho, dentro se tejían relaciones, se repartían favores y se entendía una lección peligrosa. Gobernar desde la cercanía privada era más efectivo que hacerlo desde un escritorio oficial. Un apretón de manos valía más que un decreto. Una promesa entre conocidos pesaba más que cualquier discurso. Y si el país tenía que esperar, pues que esperara. Por esos pasillos comenzaron a desfilar políticos jóvenes con hambre de poder, empresarios con sonrisa fácil y operadores que sabían moverse sin hacer ruido. Las noches se alargaban, las copas se llenaban una y otra vez y el ambiente se volvía cada vez más familiar. La mansión se convirtió en un lugar donde el poder se sentía en casa, donde empezó a creer que no necesitaba rendir cuentas, que podía avanzar sin pedir permiso. Lo inquietante no fue el lujo ni las reuniones privadas, tampoco los excesos que vendrían después. Lo verdaderamente peligroso fue que todo parecía normal. Nadie tocó la alarma porque, en apariencia, el país estaba creciendo, avanzando, modernizándose. Pero mientras ese relato se repetía una y otra vez, ahí dentro se iba formando otra manera de gobernar, una forma de ejercer el poder que se alejaba cada vez más de la gente. Esta no es una historia de miedo ni de fantasmas. No hay casas embrujadas ni sucesos sobrenaturales. Es algo más incómodo que eso. Es el relato de cómo el poder comenzó a separarse del pueblo sin que el pueblo lo notara, de cómo una presidencia que prometía estabilidad terminó sembrando un modelo que otros copiarían después casi sin cambiarle nada. Aquí no hay villanos de caricatura ni héroes perfectos. Hay personas reales tomando decisiones reales, decisiones que afectaron a millones y cuyas consecuencias todavía se sienten. Hay momentos en los que uno se pregunta si todo pudo haber sido distinto y otros en los que queda claro que, una vez que el poder se acostumbra a mandar solo, ya no hay vuelta atrás. Todo empezó en una casa. Y lo que nació ahí no se quedó ahí. Se filtró en la política, en la economía y en la vida diaria de un país entero que nunca fue invitado a entrar. Antes de que la mansión se volviera símbolo, antes de que su nombre circulara en voz baja entre políticos y empresarios, antes de que el poder aprendiera a sentarse cómodo entre sus paredes, la casa era solo eso, una casa. Elegante, sí, bien ubicada, con jardines cuidados y salones amplios, pero todavía lejos de convertirse en el epicentro de algo más grande. En esos años, México venía saliendo de décadas de ruido, de balazos, de cambios de mando a la mala. El país estaba cansado y tenía ganas de creer. Creer que ahora sí venía lo bueno,
que la estabilidad por fin había llegado. En la Ciudad de México el ambiente se sentía distinto. Se hablaba de progreso en los cafés del centro, en las oficinas públicas, en los periódicos que amanecían cada día con titulares optimistas. Se pavimentaban calles, se levantaban edificios y se repetía una idea hasta que parecía verdad absoluta: el país estaba entrando a una nueva etapa. En ese contexto, la mansión no levantaba sospechas. Era parte del paisaje de una élite que siempre había tenido casas grandes, jardines amplios y puertas cerradas. Al principio, las reuniones ahí no tenían nada de extraordinario. Eran comidas largas, pláticas entre conocidos, saludos cordiales que terminaban en promesas vagas. Gente que se conocía desde antes, que había coincidido en campañas, en despachos, en oficinas donde se aprendía rápido que las relaciones importaban tanto como los cargos. Nadie hablaba todavía de pactos oscuros ni de favores indebidos. Todo se manejaba con la naturalidad de quien cree que está haciendo lo correcto. Miguel Alemán aparecía en ese entorno como una figura distinta a las que México había visto antes. No era general, no venía del campo de batalla ni cargaba con historias de guerra. Venía de los pasillos del poder civil, de la política bien vestida, de los discursos que hablaban de inversión, desarrollo y futuro. Su imagen encajaba perfecto con la narrativa de un país que quería verse moderno, ordenado, respetable ante el mundo. Y la mansión, sin saberlo todavía, empezaba a reflejar esa imagen. Las primeras noches ahí eran tranquilas. Se hablaba de proyectos, de obras, de oportunidades. Los invitados llegaban sin escoltas excesivas, sin la sensación de estar cruzando una línea peligrosa. El ambiente era casi familiar. Se brindaba por el futuro, se hacían bromas, se repetían anécdotas de campañas pasadas. Todo parecía parte normal de la vida política de un país que buscaba dejar atrás la improvisación. Pero incluso en esos primeros momentos había detalles que, vistos con distancia, resultan inquietantes. La forma en que ciertas conversaciones se apartaban del tema principal, los silencios que aparecían cuando alguien mencionaba límites o reglas, las miradas cómplices cuando se hablaba de decisiones que no convenía discutir en público. Nada era explícito, pero tampoco era inocente. Era como si la casa empezara, poco a poco, a entender el papel que le tocaría jugar. Afuera, la vida seguía su curso. El trabajador tomaba el camión temprano, el comerciante levantaba la cortina de su local, el campesino seguía esperando que las promesas del gobierno algún día se cumplieran. Nadie pensaba en esa mansión como algo relevante. No salía en los periódicos ni se mencionaba en la radio. Era invisible para la mayoría, y esa invisibilidad fue su mayor ventaja. Con el paso de los meses, las reuniones se hicieron más frecuentes. La casa comenzó a llenarse de nombres que se repetían, de rostros que aparecían una y otra vez. Algunos llegaban con entusiasmo, otros con cautela, pero todos entendían que ahí se estaba formando algo. No un complot, no una conspiración abierta, sino una cercanía peligrosa entre el poder político y otros intereses que empezaban a mezclarse sin que nadie pusiera un alto. La mansión todavía no imponía, todavía no intimidaba. Pero ya ofrecía algo que el poder siempre ha buscado: privacidad. Un espacio donde no había cámaras, ni preguntas incómodas, ni ciudadanos reclamando. Un lugar donde las decisiones podían madurar lejos del escrutinio público. Y cuando el poder prueba esa comodidad, rara vez quiere soltarla. Sin darse cuenta, la casa empezó a cambiar. No en su estructura, no en sus muros, sino en lo que representaba. Dejó de ser solo un sitio para convivir y se convirtió en un punto de referencia. Ahí se habla, decían algunos. Ahí se arreglan las cosas, comentaban otros. La frase se repetía con naturalidad, sin alarma, como si fuera lo más normal del mundo. Ese fue el verdadero inicio. No cuando llegaron los excesos, ni cuando aparecieron los abusos, sino cuando nadie vio problema en que el poder tuviera un lugar propio, separado del país al que debía servir. La mansión todavía parecía inofensiva, pero ya estaba aprendiendo su función. Y el poder, poco a poco, comenzaba a sentirse demasiado cómodo dentro de ella. El ascenso no fue ruidoso. No hubo un momento exacto en el que alguien pudiera decir: aquí empezó todo. Fue más bien una suma de pequeños pasos, de decisiones que parecían lógicas en su momento y de personas que comenzaron a coincidir con demasiada frecuencia en el mismo lugar.
La mansión, que al principio solo ofrecía comodidad y discreción, empezó a convertirse en punto de encuentro obligado para quienes querían estar cerca del nuevo centro de gravedad del poder. Miguel Alemán ya no era solo el político prometedor. Ahora era el hombre al que convenía conocer. Su figura crecía, y con ella, el interés de muchos que veían en ese gobierno una oportunidad irrepetible. Empresarios que antes miraban con cautela a la política comenzaron a acercarse con más confianza. Políticos jóvenes, algunos con talento real y otros solo con ambición desmedida, entendieron rápido que ahí se estaba formando algo más que una amistad, se estaba creando una red. Las reuniones cambiaron de tono. Ya no eran solo charlas largas después de la comida. Ahora había temas concretos, proyectos que sonaban demasiado grandes para discutirse en voz alta en cualquier oficina pública. Se hablaba de carreteras, de concesiones, de inversiones que prometían modernizar al país. Todo sonaba bien, incluso necesario. México quería crecer y alguien tenía que mover las piezas. La diferencia era dónde y cómo se estaban moviendo. La mansión ofrecía algo que ningún edificio oficial podía dar. Tranquilidad absoluta. Nadie interrumpía, nadie tomaba notas, nadie pedía explicaciones. Ahí se podía hablar sin filtros, sin discursos preparados. Las risas eran más sueltas, los comentarios más directos. Poco a poco, el lenguaje cambió. Ya no se decía el país necesita, sino esto nos conviene. Un cambio sutil, casi imperceptible, pero decisivo. Entre los primeros aliados no todos tenían el mismo perfil. Algunos llegaban con la idea sincera de participar en un proyecto de nación moderno. Otros veían más allá, calculando beneficios, anticipando favores futuros. La mansión nos igualaba a todos. Ahí dentro no importaba tanto de dónde venías, sino que estabas dispuesto a ofrecer y a callar. El silencio empezó a valer tanto como la lealtad. Afuera, el discurso seguía siendo impecable. En público se hablaba de instituciones, de orden, de estabilidad. En privado, la conversación era más cruda. Se hablaba de tiempos, de oportunidades que no se podían dejar pasar, de decisiones que había que tomar rápido antes de que alguien más se adelantara. La prisa no era por el país, era por no perder ventaja. La cercanía con el presidente comenzó a verse como una moneda de cambio. No hacía falta decirlo abiertamente. Bastaba con mencionar que se había hablado en la mansión, que ya estaba visto con él. Esas frases, dichas casi al aire, abrían puertas que antes permanecían cerradas. Y nadie preguntaba demasiado. En un país cansado del caos, la eficacia parecía más importante que la transparencia. La mansión empezó a llenarse de rutinas. Ciertos días, ciertas horas, ciertos invitados. El personal ya sabía qué salones preparar, qué mesas acomodar, qué botellas tener listas. Todo fluía con naturalidad, como si siempre hubiera sido así. Esa normalidad fue clave. Nada se sentía ilegal, nada escandaloso. Simplemente era el poder funcionando sin estorbos. Mientras tanto, la figura de Alemán se fortalecía. Cada proyecto anunciado, cada obra iniciada, reforzaba la idea de que ese gobierno sabía lo que hacía. Los resultados visibles ayudaban a tapar lo que no se veía. Y en esa confianza general, la mansión siguió creciendo en influencia. No porque lo impusiera, sino porque todos empezaron a buscarla. Había quienes se incomodaban. Alguno que otro invitado sentía que algo no cuadraba, que la cercanía entre intereses privados y decisiones públicas era demasiado estrecha. Pero esas dudas rara vez se decían en voz alta. Nadie quería ser el aguafiestas, el que cuestionara un sistema que, al menos por ahora, parecía dar resultados. Además, la invitación podía no repetirse, y eso era un riesgo que pocos estaban dispuestos a correr. El ascenso silencioso se alimentó de esa mezcla de ambición y conformismo. Cada aliado sumaba fuerza, cada reunión consolidaba una dinámica difícil de romper. La mansión dejó de ser solo un espacio cómodo para convertirse en un lugar estratégico. Ahí se afinaban detalles, se probaban ideas, se medían reacciones antes de llevarlas al ámbito público. Era un laboratorio de poder. Lo más inquietante era que todo esto ocurría sin estridencias. No había escándalos, no había denuncias. El país veía resultados y aplaudía.
Y mientras tanto, el poder aprendía a moverse por fuera de los canales tradicionales, a tomar decisiones en círculos cada vez más cerrados. La mansión no obligaba a nadie, seducía. Ofrecía acceso, cercanía, influencia. Así, casi sin darse cuenta, el gobierno comenzó a rodearse de un grupo cada vez más reducido de personas que compartían información, intereses y silencios. La distancia con el resto del país empezó a crecer, aunque todavía no se notaba. El ascenso ya no era solo de un hombre, sino de una forma de gobernar que se sentía cómoda lejos de la mirada pública. Y la mansión, testigo discreto de todo, seguía ahí, recibiendo visitas, guardando conversaciones y acumulando un peso que pronto sería imposible de ignorar. Con el tiempo, la mansión dejó de ser un punto de encuentro casual y se convirtió en una referencia. Ya no hacía falta explicar para qué servía, todos los que se movían cerca del poder lo sabían. Eso se ve ahí, eso se arregla ahí, de eso ya se habló ahí. Las frases empezaron a circular con naturalidad, como si se tratara de una oficina más del gobierno, solo que sin sellos, sin actas y sin testigos incómodos. Las visitas se volvieron más selectivas. No cualquiera cruzaba esas puertas. Ya no bastaba con caer bien o tener un buen discurso, había que ser útil. Empresarios con proyectos bajo el brazo, políticos que buscaban empujón, operadores que ofrecían soluciones rápidas. Todos llegaban con algo que poner sobre la mesa. Y casi todos se iban con la sensación de haber avanzado un paso, aunque ese paso no quedara escrito en ningún lado. Dentro, el ambiente era distinto al de cualquier edificio oficial. No había rigidez ni formalidades excesivas. Se hablaba directo, a veces con bromas, a veces con comentarios que rozaban la confianza peligrosa. El poder se sentía relajado, sin la presión de la prensa ni la obligación de cuidar cada palabra. Esa libertad cambiaba la forma de decidir. Las cosas se resolvían rápido, a mano alzada, con un luego lo vemos que casi siempre significaba ya está hecho. Poco a poco, la mansión empezó a absorber funciones que no le correspondían. Ahí se medían reacciones, se probaban alianzas, se pactaban apoyos. Si algo funcionaba en ese círculo privado, después se llevaba al escenario público como si hubiera nacido ahí. Y si algo no funcionaba, simplemente se olvidaba, sin costo político, sin explicación. El filtro estaba puesto antes de que el país se enterara. Algunos invitados comenzaron a notar que no todos los temas se trataban igual. Había decisiones que avanzaban sin obstáculos y otras que se quedaban atoradas sin razón aparente. Bastaba con que alguien dentro de la mansión levantara la ceja o guardara silencio para que un proyecto perdiera fuerza. No hacía falta discutir. El mensaje se entendía. El poder, cuando se ejerce en privado, no necesita gritar. Afuera, la gente seguía escuchando promesas de desarrollo, de crecimiento, de estabilidad. Y no eran promesas vacías del todo, muchas obras se hicieron, muchos proyectos avanzaron. Pero la pregunta incómoda era quién decidía cuáles sí y cuáles no, quién ganaba y quién se quedaba esperando. Esa respuesta rara vez estaba en los documentos oficiales. Estaba en las conversaciones que nadie escuchaba. La mansión también empezó a generar lealtades. Quien era invitado una vez quería volver. Quien volvía, cuidaba su lugar. Y quien cuidaba su lugar, aprendía rápido a no hacer preguntas incómodas. El silencio se volvió una moneda valiosa. No decir nada, no preguntar de más, no contar lo que se había visto. Así se construyó un código no escrito que todos entendían sin necesidad de explicarlo. No todos se sentían cómodos. Hubo quienes empezaron a darse cuenta de que algo no estaba bien, de que esa cercanía entre intereses privados y decisiones públicas tenía un precio alto. Pero el sistema ya estaba armado de tal forma que cuestionarlo significaba quedar fuera. Y quedar fuera, en ese momento, era casi desaparecer del mapa político o empresarial. Pocos estaban dispuestos a pagar ese costo. La mansión se convirtió en un lugar donde el poder se repartía sin que pareciera reparto. Todo se hacía con una sonrisa, con frases amables, con la sensación de que se estaba haciendo lo correcto por el país. Esa era la narrativa interna. La externa seguía siendo impecable. El contraste entre ambas crecía, pero todavía no explotaba. Fue en esa etapa cuando los favores empezaron a acumularse. No favores pequeños, sino compromisos que no tenían fecha de caducidad. Luego vemos,
más adelante se compensa, esto no se olvida. Frases que sonaban ligeras, pero que cargaban un peso enorme. Porque el favor no pagado se convierte en deuda, y la deuda, en control. La mansión ya no solo recibía, exigía. No de manera directa, no con amenazas, sino con expectativas. Quien había recibido apoyo sabía que tarde o temprano tendría que corresponder. Y así, sin contratos ni firmas, se fue tejiendo una red de dependencias que amarraba decisiones futuras. El poder dejó de ser momentáneo y empezó a proyectarse hacia adelante. En ese punto, el país ya no era el centro de la conversación. Era el escenario. Las decisiones se pensaban primero en función del equilibrio interno, de no romper la armonía de ese círculo reducido. El bienestar general se mencionaba, sí, pero como argumento, no como prioridad. La mansión había logrado algo peligroso, poner sus intereses por encima de los del resto sin que pareciera un abuso. Y mientras todo eso ocurría, la normalidad seguía siendo la mejor aliada. No había escándalos que obligaran a detenerse, no había denuncias que encendieran focos rojos. Todo fluía con la suavidad de un sistema que se cree intocable. La mansión ya no era solo testigo, era actor principal. ¿Tú qué piensas de que decisiones tan importantes se tomaran en espacios privados, lejos de la gente? Llegó un punto en el que ya nadie se preguntaba si estaba bien. Ese fue el verdadero quiebre. No hubo una orden escrita ni un anuncio oficial, simplemente ocurrió. Las reuniones en la mansión dejaron de ser un recurso excepcional y se volvieron rutina. Tan normales como una junta de trabajo, tan previsibles como un café de Medí. A mañana. El poder, cuando se acostumbra, pierde la vergüenza. Y aquí ya se había acomodado. La normalización fue silenciosa, casi elegante. Nadie se levantó de la mesa para decir esto no debería ser así. Al contrario, las decisiones fluían con una eficacia que muchos celebraban. Las cosas salían rápido, los trámites avanzaban, los proyectos caminaban. Desde fuera, parecía que el gobierno por fin funcionaba. Y eso desarmó cualquier intento de crítica. ¿Quién iba a quejarse cuando las obras avanzaban y el discurso era de progreso? Dentro de la mansión, el ambiente se volvió aún más confiado. Las conversaciones ya no cuidaban tanto las formas. Se hablaba de personas como piezas, de tiempos como oportunidades que no podían desperdiciarse, de límites como estorbos. Nadie se escandalizaba. Si alguien levantaba una duda, se le respondía con una sonrisa cansada, como quien le explica algo obvio a un novato. Así es esto, parecía decirse sin decirlo. La cercanía con el poder empezó a confundirse con derecho. Algunos invitados ya no pedían, sugerían. Otros directamente asumían. Y lo inquietante era que casi siempre tenían razón. La mansión había creado su propia lógica interna, una en la que las decisiones se justificaban por su eficacia y no por su legitimidad. Si algo funcionaba, entonces estaba bien. Ese razonamiento, tan cómodo como peligroso, se volvió regla. Afuera, el país seguía creyendo. La narrativa oficial hablaba de estabilidad, de crecimiento, de un México que por fin se veía serio ante el mundo. Los periódicos repetían cifras, los discursos se aplaudían y la mayoría prefería no mirar demasiado de cerca. Después de años de caos, la normalidad era un alivio. Y el alivio anestesia. En ese ambiente, la mansión ya no necesitaba defenderse. Nadie la cuestionaba porque nadie la veía como un problema. Era simplemente donde se arreglan las cosas. Una frase que suena práctica, pero que encierra una renuncia peligrosa, la renuncia a preguntar cómo y para quién se arreglan. El poder había encontrado el equilibrio perfecto entre eficiencia y opacidad. Los que alguna vez dudaron se adaptaron o se fueron. Algunos optaron por callar y seguir dentro del círculo, convencidos de que desde ahí podían hacer algo bueno. Otros se alejaron con la sensación amarga de haber perdido una batalla invisible. Pero esos movimientos no alteraron el sistema. La maquinaria ya estaba aceitada y la mansión seguía siendo su sala de control. Con el tiempo, las decisiones tomadas ahí comenzaron a tener efectos más claros. No siempre inmediatos, no siempre escandalosos, pero constantes. Ciertos grupos avanzaban más rápido que otros. Algunas regiones recibían atención prioritaria mientras otras seguían esperando.
Nada de eso se explicaba abiertamente, pero todos los que se movían cerca del poder sabían por dónde pasaban las verdaderas líneas de influencia. Lo más grave fue que el país empezó a adaptarse a esa forma de gobernar. La idea de que las cosas se resolvían por fuera dejó de causar sorpresa. Se volvió parte del paisaje político. El ciudadano común, sin acceso a esos espacios, solo veía los resultados finales, sin saber qué se había negociado ni a qué costo. Y así, la distancia entre el poder y la gente se hizo más grande, aunque todavía no se sentía como ruptura. La mansión ya no era solo un lugar, era un hábito. Un hábito difícil de romper porque ofrecía comodidad a todos los que estaban dentro. Nadie quería volver al ruido, a las discusiones públicas, a los tiempos lentos de la rendición de cuentas. El silencio resultaba más eficiente. Y cuando el silencio se vuelve costumbre, la transparencia estorba. Hubo señales, pequeñas grietas que podrían haber detenido todo. Comentarios incómodos, rumores que circulaban, inconformidades que asomaban tímidamente. Pero ninguna fue suficiente para romper la inercia. El sistema se protegía solo. Quien se salía del guión quedaba aislado y el resto aprendía rápido la lección. Así, el poder terminó de soltarse de cualquier freno real. No porque alguien lo decidiera de manera consciente, sino porque nadie lo detuvo. La mansión siguió funcionando como siempre, recibiendo visitas, acumulando silencios, normalizando decisiones que ya no pasaban por el país al que debían servir. Y en ese punto, aunque muchos aún no lo sabían, el daño ya estaba hecho. Porque cuando el poder se normaliza lejos de la gente, las consecuencias no tardan en llegar. Solo que no llegan de golpe. Llegan despacio, casi sin que se note. Las consecuencias no llegaron como un derrumbe. No hubo un día exacto en el que el país despertara y dijera algo se rompió. Llegaron como llegan las cosas que de verdad cambian la vida, despacio, casi sin ruido, mezclándose con la rutina. Mientras la mansión seguía funcionando con la misma calma elegante de siempre, afuera comenzaron a notarse los primeros contrastes. No eran escándalos, eran diferencias. Pequeñas, constantes, acumuladas. En algunas zonas, las obras avanzaban con una rapidez que llamaba la atención. En otras, los proyectos se quedaban en promesas repetidas. Nadie explicaba por qué. No hacía falta. El discurso oficial hablaba de prioridades técnicas, de tiempos administrativos, de planes a largo plazo. Pero quienes se movían cerca del poder sabían que la lógica real no estaba en los papeles, sino en las conversaciones privadas que se habían tenido meses antes. El país empezó a sentir una desigualdad que no siempre se veía, pero que se vivía. Empresarios que crecían de la noche a la mañana, contratos que caían siempre del mismo lado, regiones que parecían olvidadas mientras otras recibían atención constante. No era un saqueo evidente ni una crisis inmediata. Era algo más difícil de señalar y, por lo mismo, más difícil de combatir. La gente seguía trabajando, pagando impuestos, creyendo que el progreso eventualmente les tocaría. Y muchos lo creyeron de buena fe. Porque el país, en apariencia, avanzaba. Había obras, había anuncios, había cifras que se presumían. Lo que no se decía era el costo oculto de ese avance, el precio que se pagaba en silencio por haber dejado que el poder se organizara lejos de la mirada pública. Las decisiones tomadas en la mansión comenzaron a pesar más que cualquier necesidad social urgente. No porque se despreciara abiertamente al país, sino porque ya no estaba presente en la mesa. Cuando el poder se acostumbra a decidir entre pocos, el resto se vuelve una abstracción. Una palabra que se usa en discursos, pero que no tiene rostro ni voz. El ciudadano común empezó a notar que ciertas puertas no se abrían, que ciertos trámites no avanzaban, que ciertas oportunidades nunca llegaban. No sabía por qué, solo sabía que algo no cuadraba. Y esa sensación, la de estar siempre un paso atrás, se fue normalizando. Como si fuera parte inevitable de vivir en México. La mansión, mientras tanto, permanecía intacta. Seguía siendo un espacio de comodidad, de control, de decisiones rápidas. No sentía el impacto de lo que ocurría afuera. No escuchaba las quejas ni las frustraciones. El poder, una vez aislado, deja de percibir el daño que provoca. No porque sea ciego, sino porque ya no le afecta. Con el tiempo, ese modelo empezó a replicarse.
Otros aprendieron la lección. Vieron que gobernar desde espacios privados funcionaba, que los acuerdos discretos eran más efectivos que los procesos abiertos. La forma de ejercer el poder que nació ahí empezó a expandirse, a copiarse, a volverse práctica común. La mansión había sembrado algo que ya no dependía solo de ella. El daño no fue inmediato ni espectacular, pero fue profundo. Se instaló una distancia entre el gobierno y la gente que no se cerró después. Una desconfianza suave, constante, que se coló en la vida diaria. La sensación de que las decisiones importantes se toman lejos, por otros, para otros. Esa sensación, más que cualquier crisis, es la que erosiona a un país por dentro. Muchos nunca supieron de dónde venía esa forma de gobernar. Solo vivieron sus efectos. La mansión no aparecía en las noticias, no se mencionaba en debates públicos. Pero su influencia estaba ahí, invisible, marcando el ritmo de un poder que había aprendido a no mirar hacia abajo. Así, las consecuencias se acumularon sin ruido. No como un castigo inmediato, sino como una herencia incómoda. Una forma de hacer las cosas que parecía eficiente, pero que dejaba a la mayoría fuera. Y cuando el país quiso entender qué había pasado, ya era tarde para señalar un solo origen. Porque el modelo ya estaba instalado. Todo eso nació sin estridencias, sin escándalo. Nació en silencio. En una casa que nunca fue solo una casa, y que dejó una huella que el país seguiría cargando mucho después de que sus puertas se cerraran para siempre. Alrededor de la mansión no giraba una sola figura, sino varias. No era un reino con un solo rey, sino un sistema de órbitas. Había quienes entraban con frecuencia y quienes solo aparecían de vez en cuando, pero todos entendían la misma regla: ahí no se iba a improvisar ni a decir de más. Cada quien jugaba su papel, consciente de que el lugar no perdonaba errores. Estaban los políticos jóvenes, algunos con talento real y otros con más colmillo que ideas. Llegaban con carpetas delgadas y discursos ensayados, pero salían con otra cosa: cercanía. Aprendían rápido que, más que los planes, importaba caer bien, saber escuchar, asentir cuando era necesario. Muchos se convencieron de que ese era el camino correcto, que así funcionaba la política de verdad. Y quizá tenían razón, al menos dentro de esos muros. También estaban los empresarios. No todos eran iguales. Algunos venían con proyectos legítimos, convencidos de que podían aportar al crecimiento del país. Otros llegaban con la calculadora en la cabeza, buscando ventajas, concesiones, contratos. La mansión los recibía a todos con la misma cortesía. Ahí no se juzgaban intenciones, se medía utilidad. El que entendía eso, volvía a ser invitado. Había operadores silenciosos, personajes que rara vez aparecían en público, pero que sabían exactamente a quién llamar y cuándo hacerlo. No daban discursos ni salían en fotografías oficiales. Su trabajo era otro: mover piezas, apagar fuegos, acomodar intereses para que nada se saliera de control. Eran los que entendían mejor que nadie el valor del silencio. Si algo salía mal, nadie los veía. Si algo salía bien, tampoco. No todos eran ambiciosos sin freno. Algunos estaban ahí por miedo a quedarse fuera. Sabían que cuestionar demasiado podía cerrarle puertas, que levantar la voz podía costar caro. Así que optaban por la prudencia, por el perfil bajo, por decir lo justo. Se decían a sí mismos que, estando dentro, quizá podrían influir para bien. Era una forma de justificarse, de dormir tranquilos. La mansión mezclaba todos esos perfiles y los hacía convivir bajo una misma lógica. No había necesidad de amenazas ni de órdenes directas. El ambiente lo decía todo. El que no encajaba lo sentía rápido. El que entendía las reglas avanzaba. Y el que se resistía, simplemente dejaba de ser tomado en cuenta. Así se construye un sistema sin necesidad de violencia, con expectativas claras y consecuencias silenciosas. Entre esas personas se fue formando una cultura propia. Chistes internos, frases repetidas, referencias compartidas. Un "ya sabes cómo está esto" bastaba para cerrar cualquier discusión incómoda. La mansión no solo albergaba decisiones, moldeaba comportamientos. Enseñaba qué decir, cuándo callar y a quién no contradecir. Y lo hacía sin manuales ni discursos, solo con práctica constante.
Lo más inquietante era que muchos de ellos no se veían a sí mismos como villanos. Al contrario, se consideraban pragmáticos. Pensaban que estaban ayudando a que el país funcionara, que sin esos acuerdos privados todo sería más lento, más caótico. El problema es que, con el tiempo, esa lógica terminó justificándolo todo. Si algo beneficiaba al círculo, entonces era bueno. El resto podía esperar. La mansión también tuvo testigos incómodos. Gente que pasó por ahí, que vio demasiado y decidió alejarse. Algunos guardaron silencio por años. Otros hablaron solo en confianza, en sobremesas discretas, con la sensación amarga de haber sido parte de algo que se les fue de las manos. Pero sus voces rara vez llegaron lejos. El sistema no necesitaba censurarlos, bastaba con ignorarlos. Así, los personajes que orbitaban la mansión no eran monstruos ni genios del mal. Eran personas comunes colocadas en una posición extraordinaria. Y en ese contexto, muchos eligieron el camino fácil. El que ofrecía comodidad, influencia y la ilusión de control. Pocos se preguntaron por el costo real de esa elección. Con el tiempo, esas personas siguieron su camino. Algunos escalaron, otros desaparecieron del radar. Pero la forma de hacer las cosas que aprendieron ahí los acompañó a donde fueron. La mansión ya no necesitaba estar presente físicamente. Su lógica viajaba con ellos. ¿Crees que las personas que participaron en este sistema pudieron haber actuado distinto, o el poder siempre termina arrastrando? Con el paso de los años, la mansión dejó de recibir visitas, los nombres cambiaron y las reuniones se apagaron como se apagan las luces al final de una fiesta larga. Pero lo que se había aprendido ahí no desapareció. Esa fue la verdadera herencia. No una casa, no un apellido, no una obra concreta. Fue una forma de ejercer el poder que ya no necesitaba justificarse, que ya no sentía la obligación de explicarse frente al país. Lo que nació entre esos muros no fue un exceso aislado ni una anomalía histórica. Fue un modelo. Una manera de gobernar donde las decisiones importantes se toman lejos del ruido, donde la cercanía vale más que la legalidad, donde el silencio se premia y la incomodidad se castiga. Un modelo que otros observaron con atención y que, con el tiempo, replicaron casi sin cambiarle nada. La mansión fue solo el escenario inicial. El verdadero protagonista fue el aprendizaje. Ahí se entendió que el poder funciona mejor cuando no tiene testigos, que se mueve más rápido cuando no rinde cuentas, que se siente más cómodo cuando no mira a la gente a los ojos. Esa lógica se quedó sembrada y empezó a aparecer en otros espacios, con otros nombres, en otras épocas. El país, mientras tanto, siguió adelante. Con sus rutinas, sus esperanzas, sus decepciones. Muchos nunca supieron de dónde venía esa sensación constante de que las decisiones importantes se tomaban lejos, de que había una distancia imposible de cruzar entre el gobierno y la gente. No hacía falta saberlo. Bastaba con vivirlo. El monstruo no nació de un día para otro. No apareció con colmillos ni con discursos autoritarios. Se formó poco a poco, alimentado por la normalización, por la comodidad, por la idea de que así se hacen las cosas. Y cuando el poder aprende que puede operar sin frenos reales, ya no vuelve a ser el mismo. Quizá por eso resulta tan difícil señalar un culpable único. No hay una sola mano, ni un solo rostro. Hay decisiones pequeñas que se acumularon, silencios que se repitieron, personas que prefirieron no incomodarse. La mansión fue el punto de partida, pero el camino se extendió mucho más allá de ella. Hoy, cuando se mira hacia atrás, no se trata de juzgar con superioridad ni de buscar villanos simples. Se trata de entender cómo se construyen estas dinámicas, cómo el poder se va separando de la gente sin que nadie lo note, como una historia que empezó con promesas terminó dejando una herencia pesada. Porque el verdadero peligro no fue esa casa ni las reuniones que ahí se dieron. El verdadero peligro fue que el país se acostumbrara a no estar presente. Que aceptara, casi sin darse cuenta, que las decisiones se tomaran en otros lados, por otros, para otros. Todo empezó en una mansión. Pero lo que nació ahí no se quedó en el pasado. Sigue influyendo, sigue marcando, sigue recordándonos que el poder, cuando no encuentra límites, siempre busca la forma de quedarse. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó este video, suscríbete al canal para que te lleguen más videos como este.